Muy buen día tengan todos y todas por estarnos acompañando en este espacio que ha sido todo un proceso de trabajo para poder reunir a estas mujeres que son líderes dentro del periodismo nicaragüense. Este es el espacio, la sala Mujeres en la Redacción, donde mujeres periodistas nos convocamos cada lunes para acompañarles a ustedes y poder hablar sobre la coyuntura de nuestro país, tener conversaciones sobre temas que nos interesan a las mujeres y sobre todo hacer un análisis desde otras perspectivas, desde otras dinámicas sobre lo que acontece en la vida de mujeres, niñas y adolescentes nicaragüenses y dentro de la región centroamericana. Es un placer para mí estar acompañada de Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Abigail. Bien y muy agradecida de poder participar en este espacio y contenta también de compartir con otras colegas que, por supuesto, yo admiro y respeto muchísimo. Saludos a la audiencia que nos está viendo también. Aquí va a haber, Jennifer, de todas las opiniones, de todas las voces. Tenemos mujeres superpoderosas, no por nada. Carga esa fama, ¿no? Dentro del periodismo nicaragüense, Marjorie Guevara, directora de La Lupa. ¿Cómo estás, Mar? Finalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están a las dos? También agradecida con el espacio, contenta. La verdad que da gusto que se creen este tipo de espacios y de paso poderles verles la cara a pesar de la distancia. Sí, no es la única que nos va a estar acompañando. Fíjate que no es uno de los rostros más visibles dentro de Artículo 66, pero es una mujer que tiene un dinamismo que ha forjado este medio. Para mí también es un placer estar acompañada de Marlene Balmaceda, codirectora, cofundadora también de Artículo 66. ¿Cómo estás, Marlene? Muy bien, Abigail, muy bien de ver a Jennifer, de verte a vos, de ver a Marjorie y de compartir este espacio con cada una de ustedes y de precisamente generar un debate desde la óptica de nosotras, de las mujeres, que lamentablemente en Nicaragua es un espacio que prácticamente lo tenemos minimizado, ¿no? Por lo general las voces que siempre escuchamos son las de los hombres, entonces este va a ser un espacio muy rico para conocer las opiniones de cada una de mis colegas y también saber esos temas que le interesan a la ciudadanía e intentar dar nuestro punto de vista sobre cada uno de estos temas. Recientemente hemos pasado 2 episodios algo convulsos. Creo que el 14 de junio de 2025 de este año, hace una semana tan solo, semana y media por ahí, eh, se anunció el fallecimiento de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, un personaje polémico en nuestro país, un personaje interesante también para todo el continente americano y latinoamericano. Fue la primera mujer presidenta en LATAM específicamente, pero fue una mujer que creo que dentro de la política ahora tiene un término, ¿no? El bullying político. Fue una mujer que hizo muchísimo en Nicaragua, pero siempre una de las críticas para desvalorizar su trabajo en la política, su presencia, es que era una ama de casa, ¿no? Eh, ha representado para ustedes esto, el fallecimiento de doña Violeta Barrios de Chamorro? ¿Cómo ven lo que ha representado para el país? Hay distintas opiniones desde todos los sesgos, pero ¿cómo analizan ustedes este personaje? Cuando doña Violeta gobernó Nicaragua, yo era un bebé, era un bebé, pero eso no implica que no conozcamos la historia de nuestro país. No sé, en este proceso de paz, de transición y algo importante para mí, de que Nicaragua haya podido tener elecciones democráticas. Eso es importante y eso es algo que siempre se le tiene que reconocer.
una persona que tuvo una capacidad de diálogo increíble para poder gobernar un país con una polarización extrema y un país también donde encontraba el otro lado del Frente Sandinista, donde le estaban haciendo prácticamente una guerra durante los años que ella estuvo al frente del poder. Entonces, pese a las críticas que se le haga, es algo que no se le puede quitar y siempre se le tendrá que recordar bajo esta dinámica. Sobre todo la paz porque Nicaragua estaba hundida en una guerra civil, las madres, los padres, los familiares estaban llorando a los miles de jóvenes que tuvieron que pertenecer de forma obligatoria al servicio militar y ella, bajo precisamente ese modelo de campaña, esa promesa de paz, logró llevar esa paz que Nicaragua tanto necesitaba después de décadas bajo un régimen de guerra, un régimen bélico enfrentándose nicaragüenses contra nicaragüenses. Marlene, pero ¿qué edad tenías vos? Que hablas que eras una bebé, esa confianza que... Tenía 2 años, 2 añitos, nací en el 2 años 88, tenía. para que lo sepan, era un bebé, no tenía conocimiento todavía de nada. Yo tenía 10 años cuando el triunfo de Doña Violeta, recuerdo, o con honestidad lo voy a decir, fueron los años más duros que pasamos en cuanto a escasez económica, en cuanto a falta de alimentos. Yo como esa niña en esa época es lo que recuerdo. Sin embargo, obviamente que no vamos a dejar de ver todo lo que ha mencionado Marlene, que ha significado y que necesitaba Nicaragua en ese momento. Pero bueno, también como todos los gobernantes que hemos tenido con sus claros oscuros, no podemos olvidar a un Antonio Lacayo detrás, no podemos olvidar también en temas de derechos humanos, no podemos olvidar también en temas económicos, que para el país también fue difícil, pero también, claro, no podemos olvidar que estábamos en un momento de transición, como ya lo dijiste, Marlene, y ese momento de transición pues era un resurgir de Nicaragua, podemos decir. Y a pesar de, siempre vamos a reconocer que en esa época nosotras podíamos hablar y decir y elevar la voz y criticar y cuestionar y nadie tenía que irse al exilio y nadie tenía que ser asesinado ni nadie tenía que ser encarcelado. Entonces sí, yo creo que si bien a mí me cuesta, para mí hay que reconocer los claros oscuros de cada gobernante, excepto Ortega no tiene ninguna cuestión positiva, pero doña Violeta pues ha sido ese símbolo de paz y yo ese sí lo agradezco y creo que ahora lo reconocemos más. Bueno, yo creería que eso que decían de doña Violeta con el ánimo de desvalorizar su trabajo o desacreditar su gestión como presidenta del país, de que era una ama de casa, más bien le da un mérito más grande a lo que hizo, ¿no? Porque ciertamente ella siempre reconoció que nunca se vio haciendo carrera política y si aceptó postularse como candidata de la unidad fue precisamente porque entendió que su rostro, lo que ella representaba en ese momento, podría convocar a una cantidad de gente tan importante como para derrocar a la primera dictadura sandinista, que fue lo que de hecho se logró. Y si bien Marjorie lo ha dicho, yo lo comparto, también todo presidente tiene cosas que cuestionársele y raras veces ustedes van a ver a un político que no tenga detractores, que no tenga algo que se le pueda criticar o que se le pueda cuestionar. El reconocimiento de lo que hizo doña Violeta para la paz es sumamente importante y no se puede dejar de poner como uno de los mayores logros que tuvo su gestión. Además de que en el contexto en el que estaba doña Violeta, todo cambia, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar a alguien sin ubicarla dentro de su realidad? Estábamos saliendo de una guerra, de un bloqueo económico. Daniel Ortega en la primera dictadura dejó a Nicaragua totalmente quebrada, una inflación de 33.000% que doña Violeta entregó en un 11%. Entonces yo creo que eso es importante, reconocer que doña Violeta sacó al país de uno de sus procesos más difíciles y que estábamos en un proceso de transición. En 5 años, en 6 años no se iba a lograr levantar a Nicaragua por completo cuando llevábamos 11 años de destrucción
y de una situación que era realmente calamitosa, porque no hay otra forma de decirlo. Seguramente sus padres les habrán contado de los racionamientos y de todo eso. Que una mujer valiente, porque esa división de la familia, de la que estamos hablando y que todas estamos padeciendo actualmente, ella la enfrentaba en el núcleo de su familia, o sea, también tener familias divididas, los que estaban con Ortega, los que estaban con ella, enfrentarse al Frente Sandinista, que también se esperaba que iba a ser el que iba a ganar y que dio la sorpresa en febrero. Entonces también es que demuestra esa valentía, una mujer que vio morir a su marido, que lo asesinaron, al mártir de las libertades públicas, a Pedro Joaquín Chamorro, y eso no lo hace cualquiera. O sea, ¿de dónde saca esa agallas, ¿no? En medio de todo lo que estás padeciendo, al país al que te estás enfrentando, ¿cómo haces para ponerte como la representante de liderar una coalición e intentar ganar por unas elecciones democráticas el poder? Y eso es algo que no se dice mucho, doña Violeta, pero la valentía para mí es clara, es un rostro de valentía. Sí, yo también Fíjense, creo que tiene, dale. yo también creo que tiene todo el reconocimiento y que intentamos darle todo el reconocimiento que se merece por el periodo que significó para Nicaragua, por cómo encontró al país, también porque es mujer, porque fue la primera mujer de Nicaragua presidenta, porque ha sido en América Latina quien también fue la primera mujer presidenta, pero también creo que el contexto en el que ocurre la muerte de doña Violeta, porque ya tenía un padecimiento desde hace ya varios años, creo que también el contexto de dolor, de fragmentación, de estar en esta otra dictadura que también siento que nos marca bastante ese dolor, ese proceso de transición que vivimos en esos años. Les voy a contar, bueno, un episodio de mi historia. Para mí, la muerte de doña Violeta fue una serie de sentimientos encontrados. Este no es mi primer exilio. Yo fui una niña exiliada de la década de los 80. El primer recuerdo que se me vino a la cabeza de doña Violeta cuando se anunció, ¿no? Por redes sociales de que había fallecido, fueron las lágrimas de mi madre cuando se anunció el irreversible triunfo y arrasador triunfo de Violeta Barrios de Chamorro. Nosotras estábamos refugiadas en Honduras, fuimos una de las tantas familias que además, bueno, sintió que tenía que salir del país para proteger al único hijo varón de mi familia del servicio militar, y además de ser una familia de comerciantes que se oponían a una serie de situaciones, abusos y violencias económicas que Nicaragua enfrentó y la ciudadanía enfrentó durante el gobierno militar del FSLN. Yo le agradezco a esta mujer que le dio un gran regalo a mi mamá y a mi abuela, les permitió volverse a reunir, y a muchos niños y niñas y adolescentes nos permitió y nos entregó patria. Y yo ahí concuerdo con Marlene, ¿no? Se habla muy poco o se reconoce muy poco la valentía que tuvo esta mujer al enfrentarse a un partido militarista y aficionado a la violencia y a la arbitrariedad. En lo particular, ¿qué cosas puedo decir que nos hizo falta? Yo hubiese querido más, por ejemplo, en lo particular, este proceso de amnistía que hubo, ¿no? Ese donde no se juzgaron crímenes de guerra, pero creo que Violeta Barrios de Chamorro, doña Violeta, hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y hay que recordar que Nicaragua pasó 10 años de guerra y que fueron difíciles. Otra cifra que todavía vaga ahí, algunos dicen 30,000, 50,000, a referirse sobre las personas que pudieron haber fallecido en contexto de guerra de Nicaragua. Pero todas estas cifras vagas, vuelvo y digo que solo son un ejemplo de los graves vacíos históricos que tenemos en nuestro país. Cuando la gente habla del periodo de doña Violeta, dice, hizo falta, sí, hizo falta, hay muchas cosas que cuestionar, nunca lo voy a negar, yo misma podría señalar muchas cosas, ¿verdad? Lo que ha dicho de las amnistías es también clave en este proceso que estamos viviendo ahora incluso, pero el tema, por ejemplo, que mencionaste ahorita, que no se han cuantificado los daños
a como realmente sucedieron, Sí, tiene que ver con algo que yo siempre quiero resaltar de una manera muy gráfica. Muchas madres, y lo digo porque me lo contaba mi mamá, pero también lo escuché de otras personas, recibieron un ataúd lleno de piedras. Nunca recibieron el cuerpo de sus hijos. Solo les dijeron murió en combate y nunca pudieron llorar a sus hijos en una tumba, irles a dejar flores, hacer ese proceso de despedida que es tan necesario para una persona que tiene un ser querido que falleció. Y yo creo que eso representa muchísimo, como te decía, de manera gráfica, lo que representó doña Violeta en los años 90, ¿no? El final de esas escenas, que las familias no siguieran recibiendo a sus seres queridos convertidos en piedra, porque era lo que realmente sucedía. Solamente con eso ya hay un gran aporte al país, que no sigan habiendo pérdidas humanas, y destacar también eso, que doña Violeta hizo ese gobierno y todo ese proceso de transición hacia la paz, que se logró, quizás no de manera óptima, pero se logró, lo hizo en medio de yo no diría un partido militar, yo diría un partido terrorista. Ellos ponían coche bombas, secuestraban embajadas, secuestraban funcionarios, quemaban edificios, quemaban buses, hacían paros de transporte, hacían paros del sector salud, del sector educación, y lo hacían de manera violenta, porque está bien protestar, protestar es un derecho, pero lo hacían de manera violenta y con costos humanos. Y yo creo que eso para cualquier persona que, como decíamos al principio, ellos decían, era una ama de casa y decidió tomar ese reto, decidió enfrentarse a los hermanos Ortega, que la anécdota todos la conocemos, la amenazaron, hasta la quisieron golpear frente a al cuerpo diplomático, y ese día ella lloró y trató de renunciar, pero al final entendió que tenía que terminar el proceso de transición para poder irse. Y el hecho que se haya ido también una vez que terminó su gobierno y no haya querido insistir en meterse en la política es muestra de que lo que ella quería era aportar en ese proceso donde se le consideró necesaria, pero no quería hacer vida política ni vivir de la política. Y también creo que la muerte de doña Violeta ha llevado a que resuene el Nicaragua volverá a ser república, que fue la promesa que le hicieron sus hijos, Carlos Fernando Chamorro y Cristiana Chamorro, que también están desde el exilio, desnacionalizados. Entonces, al ver las imágenes de los funerales y escuchar una y otra vez el Nicaragua volverá a ser república, yo también me lo cuestionaba mucho, o sea, ¿cuándo volverá a ser república, no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que volvamos a instaurar esta frase en el territorio nacional y decir, sí, Nicaragua volvió a ser república y las cenizas de doña Violeta sí pudieron volver a Nicaragua? Que eso es un proceso que yo no lo veo cercano, pero que también hizo que remover ese pasado y que cada uno de los nicaragüenses, de las nicaragüenses, valoraran e hicieran énfasis en todo lo que significó ese proceso, lo valoraran un poco más y vieran, dimensionaran lo que ha hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo en estos últimos años con Nicaragua, destruirla completamente. Estas últimas 2 semanas para el exilio en Costa Rica han sido complejas. Primero, el fallecimiento de doña Violeta Barrios de Chamorro y recién el asesinato, el terrible asesinato en contra de Roberto Sancam, pero también se convirtió en los últimos años, muchachas, a partir del 2018, en una voz fuerte de denuncia sobre las violaciones a derechos humanos y crímenes. Y yo aquí quiero enfatizar esto, no solo de, obviamente, de la dictadura, pero fue muy firme y señaló muchas de las faltas que se cometían dentro del ejército. Creo que fue la voz que más denunció al ejército nicaragüense. ¿Cómo ven esta situación ustedes? A mí me preocupa mucho, sobre todo por todos mis colegas, todos los defensores de derechos humanos, todo el grueso de nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica, porque el asesinato de Sam Cam te hace ver todavía más cómo esa leve línea, ¿no?, de la frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica,
lo amenaza todavía más su integridad física. Entonces, es como ve ese brazo largo, como dicen muchos los que opinan sobre estos temas militares, de cómo está llegando esa represión transnacional hacia otros países y en particular cómo está focalizado en algunas de estas figuras más representativas. Creo que Sam Kam, además de todo lo que ya mencionaba Abigail, no podemos olvidar que fue el que se encargó de analizar cada uno de los tipos de armas de guerra que se utilizaron durante la represión de 2018 contra la ciudadanía. Entonces, era un tipo que, un ex militar que no paraba de poner el dedo sobre la llaga de cada una de las acciones que estaban haciendo que el ejército se viera como un ejército arrodillado, un ejército que también es sumiso, un ejército que está confabulado con el poder para también obtener grandes réditos económicos. Y entonces es una persona que estaba en la mira. Y así como Sam Kam, hay decenas y miles de nicaragüenses que también son una voz contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde España, desde cualquier país. A mí sí me parece que hay que activar todas las alarmas que sean necesarias desde el exilio, la diáspora, frente a estas situaciones. Y presionar más a los gobiernos, presionar más al gobierno de Costa Rica, presionar a, bueno, Estados Unidos ya ofreció su ayuda, presionar al gobierno de España también porque él tenía una ciudadanía española, para que procedan de alguna forma para dar mayor protección a las y los exiliados en Nicaragua. Y y si bien es cierto, este es el iceberg de esta violencia, creo que también tendríamos que las y los medios de comunicación también poner un poquito más de énfasis en los otros casos que han estado ocurriendo, en los otros casos que están documentados y de personas que también han quedado con lesiones severas a raíz de estos atentados. No digo que debamos pasar de este hecho, claro que hay que exigir justicia, que hay que denunciar, que hay que informar a la ciudadanía sobre todos los avances en las investigaciones, pero también tenemos que retomar los otros casos, porque no es un único caso, son varios casos y hay que darle visibilidad en su medida. El caso de Nadia Robleto, por ejemplo, que ella está parapléjica y que está actualmente haciendo una campaña de GoFundMe para conseguir una silla eléctrica y poder movilizarse. Y quizá es muy atrevido de mi parte decirlo, porque yo he escuchado y les preguntaría aquí a vos, Abigail, y a vos, Jennifer, cuál es la situación en Costa Rica, porque yo tengo muchas compañeras que están allá también y que hablan del riesgo de la violencia y del temor que tienen del sicariato que está activado y que por una nada que le pagues pueden mandar a cometer un asesinato. Precisamente eso es el principal problema, ¿no? El contexto que está viviendo Costa Rica en estos momentos está fuertemente penetrado por el narcotráfico y por el crimen organizado, y el sicariato es una modalidad de crimen desafortunadamente muy común. Entonces, el mismo Sam Kam lo advertía de que la dictadura tiene gente para hacer labores de espionaje y vigilancia, ubicarte, hacer un mapeo de los opositores a los que ellos consideran una amenaza, y luego no son ellos mismos los que ejecutan estas acciones, sino que contratan a estos sicarios costarricenses para hacer ese trabajo sucio y de esa manera lavarse las manos, ¿no? Como pasa con el caso de Joao Maldonado, que si vemos las investigaciones, hay 3 nicaragüenses involucrados que hacen esta tarea de vigilancia, de atraer a la persona a un punto, y en ese punto hay sicarios ya costarricenses que los atacan. Entonces, esto es muy preocupante porque este contexto de criminalidad se está aprovechando por parte de la dictadura para poder cometer este tipo de crímenes con total impunidad. Luego tenemos el otro aspecto, que es una pasividad del gobierno de Costa Rica, que en su momento no advirtió de que existía una posibilidad o una línea de investigación sobre un crimen político, y esto relajó mucho a los nicaragüenses exiliados, y ahora lo vemos convertido en un asesinato más, que es el de Roberto Sam Kam.
Y por último, yo solo quisiera agregar que esto nos debe de convocar a todos para, en medio de lo difícil que es, porque Costa Rica es un país muy pequeño y es imposible que no te encontres en algún lugar a una persona que te conoce, que te identifica, o que si alguien te está haciendo labores de vigilancia te pueda ubicar con facilidad, porque es un país extremadamente pequeño. Pero en medio de eso, no subestimemos a la dictadura. Está preocupado por el trabajo que se hace, eh, crítico a su gestión, y te quieren desaparecer y van a pagar cualquier precio por desaparecerte, porque no es cualquier cosa lo que han hecho. Y aquí vamos a esta contraverdad, ¿no? Y el discurso que se maneja desde los medios oficialistas sobre este tipo de hechos. En algún momento dentro de Nicaragua y aquí también en Costa Rica se lanzó una cortina de humo sobre el caso de Joao Maldonado, haciendo una referencia, ¿no? Sobre conexiones con el narcotráfico. Ya apareció en algunos portales también pro gobierno señalando lo mismo sobre el caso de Roberto Sancam. Creo que obviamente es parte de la estrategia de cortina de humo para confundir, para controlar el discurso, para establecer un discurso que limpie al régimen para poder, según ellos, justificar. Pero aún esta acción a mí también me parece perversa, porque no hay nada que justifique, desde mi punto de vista, el asesinato de una persona de la manera en que fue asesinado Roberto Sancam. Joao Maldonado, por ejemplo, nosotros en algún momento pensamos, pues Joao Maldonado estuvo en Jinotepe, en las protestas directamente de ahí, pero cuando ya miras que escalan hasta un mayor en retiro del ejército, que se supone tenía conexiones con personajes que están todavía dentro del ejército, dentro de esa fila, y que ese era precisamente uno de sus temores, algo que dimensiona el nivel de agresividad y de represión que tiene la dictadura nicaragüense. Para nosotros en la redacción de artículo 66 era como, no lo podemos creer. Yo levanté a 2 de mis colegas que estaban en Costa Rica y les dije, estoy viendo esto en redes sociales. Dicen que pasó esto y esto así. Y me decían, no, no puede ser. No puede ser porque ¿cómo van a hacer eso en su casa? Y es cuando creemos que no pueden llegar a esos niveles, nos demuestran que sí están en un nivel de sicariato máximo, que esas células que intenta negar el gobierno de Costa Rica sí han penetrado lamentablemente Costa Rica y que están confabulados precisamente también con estos grupos que están laborando desde ese país. Ya que Abigail dijo eso, que me parece muy acertado, ¿no? De que desde su punto de vista dice no hay nada que justifique un crimen como este. Y yo quiero recalcar en esto porque he visto desafortunadamente que qué triste, de verdad el ser humano a veces necesita hacer mucha autorreflexión. He visto muchos comentarios en redes sociales donde dice se lo merecía, él fue parte del ejército también y no sé qué, y empiezan a hacer una serie de cuestionamientos que está bien. Cada quien puede tener cuestionamientos sobre las personas, pero eso no significa que el castigo para esa persona por algo que yo creo que no estuvo bien o en lo que no estoy de acuerdo simplemente, es que sea asesinado, porque eso entonces nos convertiría en alguien igual o peor que la dictadura. Y es eso justamente por lo que se está luchando y por lo que se está tratando de hacer incidencia, porque tengamos una Nicaragua democrática donde las diferencias se puedan dilucidar de otra manera, donde las diferencias se puedan dialogar, donde las diferencias se puedan expresar con respeto y donde las diferencias no signifiquen que alguien va a morir o que alguien va a ser encarcelado o que alguien va a ser confiscado o desterrado o desnacionalizado o separado de sus familias. Y yo creo que si vos no entendés eso como ser humano, si no entendés eso como nicaragüense, entonces no puedes decir que vos estás apostando a construir una nueva Nicaragua, ni que vos sos muy diferente de lo que estás cuestionando. Yo quisiera de verdad apuntar eso, porque yo también como ser humano tengo, y como periodista, tengo mucho que cuestionar a la clase política, tengo mucho que cuestionar a sectores diversos del país, así como ellos pueden tener cuestionamientos sobre nosotros, pero yo jamás
voy a decir, merece que le maten, merece que lleguen a su casa y que delante de su hija, que estaba en la habitación de al lado, le disparen 8 veces y lo dejen ahí tendido en el baño para que sea su hija quien encuentre el cuerpo de su padre. O sea, eso de verdad no te convierte en mejor ser humano que Daniel Ortega. Yo creo que con eso último que mencionas, Jennifer, que no te convierte en mejor ser humano que Daniel Ortega, yo creo que también tiene que ver con lo que hablaba la Abigail, de esta narrativa, ¿verdad? Porque esa es la narrativa en el día a día de la dictadura a lo interno de Nicaragua. Y también, pues como dice Abigail, pues ha traspasado la frontera al poder levantar campañas de desprestigio, campañas en las que se criminalizan a las personas por ser disidentes a la dictadura, y eso es algo que venimos viendo no desde 2018, en realidad esto viene desde 2007. Los sandinistas, el FCLN no ha cambiado en nada, y este ha sido su narrativa, su modo de operar como un grupo criminal realmente, como un grupo de terror, que ha instaurado el terror en realidad en Nicaragua, y creo que no ha cambiado y es lo que sigue, lo que se mantiene en su narrativa, y que mucha gente fanática, política de ellos, seguidores, que tienen algunos que otros beneficios que pensaría yo que serán migajas comparado con toda la plata que ellos se están echando en el bolsillo, que están repitiendo este discurso. Y en realidad yo quisiera resaltar el valor al final de este espacio, de los medios en los que nosotras estamos trabajando, en especial, digamos, el trabajo que ha hecho vos, Jennifer, con el tema de rescatar la memoria, porque yo a veces me pongo a pensar que esta generación de jóvenes que está en Nicaragua no tiene idea de un montón de cosas. Ya han pasado 7 años. Ponele en 2018, niños y niñas que tenían 10 años, son 17, 18 años que tengan ya, son jóvenes y que han pasado escuchando todo este tiempo. El poder ciudadano, ¿verdad? El amor y paz, la reconciliación, la Chayo con sus discursos empalagosos y además tóxicos. Luego Daniel con sus apariciones una vez allá, atacando a todo lo que pueda atacar virulentamente, como todo macho agresor que es. Y entonces estas generaciones que están al interno de Nicaragua están más bombardeadas por esa información. Hay que poner música aquí para sonarles la campana a ustedes. De esos y otros temas vamos a estar hablando. Decime, Jennifer, les voy a dar un minuto. Les voy a dar un minuto para que se despidan. Dice, les voy a dar un minuto, pero me advirtió a mí porque sabe que mucho hablo, ¿no? Yo agradecerles de verdad, muy complacida de poder participar en un espacio donde hay solo mujeres, dando sus opiniones y sus puntos de vista. Me parece que tenemos otras perspectivas, que además es importante que se abran los espacios para que las mujeres también hagamos opinión, porque muchas veces cuando somos mujeres periodistas se nos ubica como para contar aquellas cosas rápidas, ¿no? Y por lo general, yo no me quejo mucho de eso porque sí he tenido oportunidad, pero yo sé que hay muchas otras mujeres periodistas que no tenemos esos espacios, que no tienen esos espacios, y que existan espacios como estos son importantes, y ojalá podamos invitar a otras mujeres también periodistas que se vayan atreviendo. Estamos en un contexto difícil, pero a medida que se vayan atreviendo, que se vayan sintiendo seguras, puedan también estar aquí opinando y dando su análisis de las cosas que pasan en Nicaragua. Yo creo que la Jennifer se pasó del minuto, ¿verdad? Como siempre, ¿no es cierto? Pero que agradecer igual el espacio, ha sido una conversación muy interesante, muy enriquecedora, aunque salieran a relucir aquí las edades, pero que ese repaso que hicimos por la historia, por lo que han representado estas difíciles circunstancias para cada una de nosotras, y también estos 2 episodios que nos han marcado en las últimas 3 semanas, el fallecimiento de doña Violeta y el asesinato de Roberto Samcam. Es importante que sigamos poniendo ahí el énfasis en estos 2 casos, que son solamente una pequeña muestra de la difícil y crítica situación que sigue atravesando Nicaragua y los nicaragüenses, ya ni siquiera dentro del país, porque doña Violeta también murió en el exilio, con sus 95 años en el exilio, sin poder regresar a su país. Entonces, estos puntos siempre van a ser de vital importancia y de vital interés para que
no olvidemos la situación que está Nicaragua, que es tan necesario que el mundo lo sepa. Mar. Yo lo voy a decir antes de irnos, que yo sí lo voy a reconocer. Tengo 45 añitos bien vividos y de los cuales me siento orgullosa. Aquí ya tengo algunas canas, de vez en cuando me las pinto. Para el próximo programa las tendré pintadas, aviso. Pero que lo mismo. En la línea de la despedida, ¿verdad? Agradecerles a todas, me alegra verlas de nuevo, me pone muy contenta que podamos tener estos espacios. De hecho, hay que reconocernos a nosotras mismas, porque estos espacios los hemos creado nosotras. Nosotras hemos creado los medios donde estamos, nosotras hemos luchado porque se sostengan, nosotras nos hemos matado siendo directora, limpiadora, community manager, periodista, editora, todo lo que se pueda inventar y se pueda hacer o se tenga que hacer más en el contexto actual de falta de financiamiento. Así que yo creo que lo que tenemos que reconocernos, ese trabajo que hemos hecho y esos espacios que hemos creado nosotras a falta de ese mismo espacio en otros lugares, en otros medios donde, como dice la Jennifer, llegábamos y nos mandaban a hacer el obituario o la notita social para publicarla ya en aquella página que salía una vez a la semana. Y ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de estar haciendo otro tipo de periodismo y otro tipo de cobertura. Bueno, todo un trabajo que describió la Marjorie, que nos han dado estas canas, porque yo aquí muestro mi chorro de humo a los 43 años, pero es por genética. Invitados e invitadas siempre para este nuevo espacio que vamos a estar acompañados con Jennifer, con Marlene, con Marjorie, y esta sala está sin puerta, como decimos en Nicaragua, es una sala en Pampa para que todos y todas ustedes nos acompañen en este esfuerzo que hacemos como mujeres periodistas.